O sea, los datos de la Sí, profe, conexión de ahí las terminamos categorías con los datos. ¿Estamos ahí? Y la clase ahí, pasada. profe. Eso es lo 20 último que hemos hecho. Siguiendo nuestro modelo, tendríamos que ver entidades no, un negocio. La clase negocio, porque los accesos a datos ya hicimos. Vamos a la lógica del negocio. Entonces, negocio, vamos a agregar una clase. Siguiendo la notación que venimos usando, si esta era de categoría porque era de datos, la de negocio va a ser N categoría. N, K, estamos al revés con mayúsculas, N categoría. ¿Por qué? Porque va a ser la clase de las categorías correspondiente a la capa de negocio. Creamos acá la clase. Empezamos haciendo la pública. Y más o menos va a tener va a ser una referencia paralela, digamos, a lo que era a esta. Porque como tener tantos métodos, como tenemos un método acá, desactivar, activar y todo lo demás. ¿Por qué? Porque es una intermediaria entre quién? Entre la presentación, o sea, entre el formulario y los datos. Así que por ende vamos a tener, ¿Qué es lo que hizo, profe? he creado en la capa de negocio una clase llamada N categorías, hasta el momento. Que le decía recién que va a ser similar a las cantidades de métodos que tiene esto, que era la de categoría correspondiente a datos. Entonces lo único que hice fue ponerla pública y empezamos con los métodos. Meto una tabla de datos. Acá me está pidiendo que obviamente traiga este tipo, system date, me agrega. Bueno, parecida a esta va a ser la de buscar. Nada más que hay que escribirlo bien. Insertar ya cambia, ¿por qué? Porque no usamos directamente una tabla de datos, sino estamos cargando algo, no estamos consultando. Y vamos a pasar parámetros. Buscar, cierto que pasa parámetros. Una string que se va a llamar valor. Y acá nosotros vamos a pasar un string que va a ser nombre y un string que va a ser descripción. Cualquier cosa, descripción. Y bueno, muy similar a esta va a ser esta de insertar, la de actualizar. Solamente de actualizar tengo que pasar el ID, que va a ser entero. Bueno, después tenemos las que pasan solamente ID, que viene a ser eliminar.
Y la activar y desactivar también me la pasa ID. Activar. Y desactivar. Bueno, ahí están nuestros métodos vacíos. Estos trabajan con una tabla de datos, porque son consultas, en cambio esto no, solamente están pasando valores. Vamos con listar. De categoría, se va a conectar con de categoría. Categoría, que no la va a reconocer obviamente, ¿por qué? Vamos a crear un elemento que se llame datos. Ya le muestro por qué. Obviamente que hay que hacer el using correspondiente, o si no, también se podría hacer esto. Se llama sistema punto código sistema punto datos punto categoría. Bien, nos estamos dando cuenta que de categoría, listar es pública, pero la clase de categoría no. Hay fiesta en la escuela, aparece. La clase de categoría no. Entonces la clase era privada. Pero veamos si hace falta activar. Sí, no es pública. No sé de qué será. Entonces vamos a hacer pública de categoría. Guardamos. Y ahí sí podemos agregar. Usamos de categoría. Bueno. ¿Qué va a hacer a continuación? Un retorno de algo. ¿Qué va a retornar? La variable que creamos, datos, punto. ¿Qué método? Porque datos, recuerden que tipo categoría, y categoría tenía varios métodos. Si nosotros estamos haciendo listar, por eso le ponemos mi nombre, vamos a retornar listar. Esa es la idea de usar los mismos nombres. De Sí. categoría, listar, estamos haciendo un acceso a este método. Entonces, devolvemos listar. Y es lo único que estamos haciendo hasta ahí, hasta el momento. Vamos a buscar. No varía mucho buscar. Datos, nueva categoría, datos, buscar. La única diferencia es que yo estaré pasando valor.
¿sí? Valor va a estar pasando de aquí a este de acá. ¿Por qué? Porque este es el que se va a conectar con el motor. Vamos a insertar. Insertar tiene dos parámetros. Esto va a ser igual. Pero recuerden que insertar en categoría, ¿qué es lo que lleva? En datos. Lleva un objeto. O sea que nosotros tenemos que pasarle un objeto, está recibiendo un objeto. Entonces, vamos a crear un objeto de tipo categoría. OBJ, que no es esto, no es de categoría, sino es categoría solito, que no me lo va a reconocer obviamente porque tengo que usarla a la entidad. Creamos un objeto que va a ser una instancia de categoría. Y vamos a empezar a pasarle a ese objeto que creamos, Sí, creo que sí, yo marco. le vamos a pasar el nombre y la descripción. Nombre va a ser igual a quién, al nombre de acá. El objeto punto descripción va a ser igual a la descripción. No sé, no te dice nada, si yo tampoco le pregunto. No dice nada, no sabe. Ya no pregunto. Profe, ¿qué hizo para que reconozca categoría? No, yo le digo cualquier En la cosa. lamparita tenés que hacer esta línea. Entidades. Porque estamos usando el objeto. Bien, profe. La entidad, mejor dicho. La clase. Bueno, y ahí estamos llenándolo con valores, con atributos a la clase. Al nombre, a la descripción, a este objeto. ¿Qué? Y va a ser un retorno que va a retornar Sí, sabe. datos, punto, estamos haciendo insertar, y le pasamos el objeto. Ahí me sugiere que le pasemos el objeto y le pasamos el objeto. No es que pasamos nombre de descripción, sino pasamos OBJ directamente. OBJ le va a estar pasando internamente los valores, los atributos. Y actualizar, casi igual. Creamos la categoría, creamos el objeto. Hay que La única sacar diferencia es que acá afuera tenemos un parámetro más. para no prenderlo. Yo no he dicho. Y de categoría va a ser igual a el parámetro ID que estamos pasando acá. Nombre de descripción no es insertar, sino que se va a llamar actualizar. O sea que estamos trabajando con este. Estamos pasando el objeto a este. Este recibe el objeto, crea los parámetros y va a comunicarse con el motor de base de datos. Vamos a eliminar. Eliminar, solamente le pasamos el ID. Se ha pasado un parámetro. Y los otros dos también le vamos a pasar ID. Activar y desactivar. ¿Qué va a cambiar? Este va a ser con activar. Y este va a ser con desactivar. Siempre revisemos que listar vaya al proceso. Listar, buscar con buscar. Insertar, que le mandemos a insertar de datos, por eso le ponemos el mismo nombre. Actualizar, actualizar. Eliminar, eliminar, activar, activar. Desactivar con desactivar. Sí, siempre todo domingo.
Hasta ahí tendríamos nuestra lógica de negocio hasta esta parte. Pero, Una hora no ¿qué más. pasa si nosotros queremos insertar un elemento que está duplicado? Una categoría que está duplicada. ¿Deberíamos poder insertar? No. No, No. profe. En algún lado lo tenemos que frenar. Y bueno, una de las ideas es que lo frenemos. Ya que estamos trabajando con el motor, podemos crear un procedimiento motor que me diga si existe o no. Y eso no. Antes que lo peguen a Ezequiel, lo muteamos. Bien. Vamos a insertar. Sí, Insertar y actualizar van a ser los problemas. ya mañana o lunes. Lunes seguramente. Pero No también ahora conocimiento. para pegar. Ahí está. Salvamos la vida, Fernando. ¿Por qué? Porque yo puedo actualizar y cambiar el nombre de la categoría por uno que exista. E insertar, poner una nueva categoría, pero con un nombre repetido. Categoría de producto, estamos hablando. Sí. Los return me dan error. Datos.insertar ¿Qué te objeto marca? me marca error. Me dice que no se puede convertir implícitamente el tipo string en system.data.datatable. Acá. En el buscar no, de insertar para abajo. ¿Y acá vos le has puesto string? No. Ahí está, gracias. Estos No me son había dado cuenta. string, todos estos son string ya. Y estos son mosquitos que Profe. van a salir de acá. Bueno, vamos a hacer una categoría nueva en el motor. Para ello, voy a ir a mi motor, hago nueva consulta. Fíjense que hago clic derecho directamente acá para no tener problema. Nueva consulta. Y vamos a escribir una nueva categoría, un nuevo procedimiento. Create proc categoría guión bajo existe. Le vamos a poner los dos parámetros. Uno que le vamos a pasar y uno que no vimos hasta ahora que va a devolver. Existe, va a ser 101 y va a ser de devolución, de salida. ¿Sí? Entonces existe, nos va a devolver a nosotros. As. Y vamos a usar, acá también se usa el if. Puedo escribir if dentro de los procedimientos. If exist, paréntesis select, nombre, solamente nombre, porque vamos a ver si no se repite el nombre, from, categoría, where, nombre, sea igual, y le vamos a quitar los espacios en blanco a la izquierda, el trim, y le vamos a sacar los espacios en blanco a la derecha, el trim. ¿De quién? Del parámetro. Lo que recibe el motor, le sacamos los espacios en blanco a derecha e izquierda y cerramos. Abrimos un paréntesis, 2, 3 y cerramos 3 paréntesis. Estamos de 10. Ese if
Acá no usa llavecita, sino usa begin y end. Va a poner set, el parámetro de salida que existe, igual a 1, si es que he encontrado. Acá ponemos end para indicar que termina el if. Y el else también lleva begin y end. Begin no. Begin. Y ponemos set arroba existe igual a 0. 0. No usa la llave. Acá ponemos begin y end dentro de cada parte del brazo de la instrucción. Si existe, ¿qué cosa si existe? Si esto da verdadero, ¿qué está haciendo el motor ahí? Va a buscar el campo nombre dentro de categoría y pregunta si es que nombre es exactamente al valor que estoy pasando. Si existe, o sea, si llega a ser verdadero esto, va a entrar acá y a la variable de retorno le va a poner 1. Si no, le va a poner 0, que no está. Y eso nosotros vamos a recibir un 0 o 1, y eso vamos a preguntar después en C. Si es 1, ya está la categoría en la base de datos. Si es 0, no está la categoría en la base de datos. Pero este procedimiento todavía no está creado. Todavía no me figura acá. ¿Cómo se lo va a hacer para que figure ahí para grabarlo? Ejecutamos. Me tiene que dar comando completado exitosamente. Y vamos a actualizar acá. Y esperemos que esté dentro de los procedimientos almacenados. A la flauta. Profe, Sí. ahí después el if está bien así, exist, como punto T Exist con con ese. S. Sí. Bien, Te lo pone en grisecito. Bien. Ahí está, categoría existe, ya me lo ha creado. Y tiene que tener dos parámetros. Valor, fíjense que es de entrada. Ya existe, me lo pone con flechita para arriba porque es de salida. De salida quiere decir que va a retornar valores, profe. Va a retornar, claro que retorna un valor. O sea que después nosotros en C lo vamos a capturar ese retorno. Que es lo que viene a continuación. Mosquito. ¿Con booleano o igual? 0. Lo podemos comparar con 0 y 1, que lo mismo después lo vamos a transformar en string. Porque esto nos va a devolver 0 o 1. ¿Sí? Existe, devuelve 0 o 1. Nosotros lo vamos a recibir como entero. Entonces vamos a ir a código. Primero en categoría de datos, porque ¿qué pasa? En los datos hay que hacer el acceso. Antes de usar el negocio, antes de usar en la capa de negocio, tenemos que tener datos. Y nos vamos a basar en uno que es insertar. Vamos a copiar completo e insertar. Y lo vamos a poner arriba de insertar. O sea, abajo de buscar. Obviamente insertar me va a dar error porque estoy nombrando dos iguales y este se llama existe. Existe. Existe, ¿qué le estamos pasando? String valor y string Estamos pasando un existe. string. ¿Sí? Estamos pasando un string que va a ser valor.
Vamos a tener respuesta, vamos a tener la instancia, la categoría, el método va a ser distinto, va a ser, lo busquemos, categoría existe, bueno, tal cual. Es de tipo comando, procedimiento almacenado. ¿Qué parámetros estamos pasando? Solamente valor. Tenemos uno que se llama valor acá, con minúscula. Tipo char y no lo pasa en un objeto, sino lo pasamos desde el valor que recibe. Este no me hace falta. Lo borro. Pero antes de hacer la conexión, antes de abrir la conexión, yo tengo que definir mi parámetro que recibo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, SQL parámetro. Tenemos que crear un objeto o una instancia de tipo parámetro. Entonces uno pone para existe. El new parámetro. Parámetro de SQL. Es el que recibimos. Ese para existe, lo tenemos que... No, para existe. Punto. Le vamos a poner nombre. ¿Cómo se llama? Nombre de parámetro. Va a ser igual. Como este es el nombre que tiene el motor. Arroba existe. Para existe. Punto. Vamos a definir de qué tipo es. Tal cual como hacemos acá. Este va a ser de tipo igual SQL type punto entero. Lo recibimos como número. Para exist punto dirección igual salida. Para dirección punto salida output. Y agregamos el parámetro. Comando. Hay que agregarlo al comando. Comando. Punto, como hicimos acá con el otro. Parameters add. Comando. Parameters. Punto add. Pero ya no toda la instrucción larga esa que tenemos ahí. Bueno, sino que simplemente vamos a poner la variable. La variable o el objeto para existe. Y ahora sí, SQL Open. No es tan sencillo, pero bueno, todo esto es para definir el parámetro que recibimos. Bueno, agregamos el parámetro que existe. Abrimos. Respuesta va a traer a la ejecución. Acá no vamos a preguntar nada. Borramos esto. Esto quedó fuera de línea acá. No. Poner donde va. Comando. No lo va a traer respuesta porque son de distinto tipo. Respuesta va a ser igual al valor que traiga para existe.
Pero como son de distinto tipo, esto lo tendríamos que ¿qué? Convertir. Exactamente. Convertir. Al valor que trae lo convertimos en string y lo guardamos en respuesta, que es respuesta la que devuelve. Y estaríamos ahí, comando ejecute. Pusimos existe arriba. Categoría existe, pusimos bien el procedimiento y ya estaría. Guardamos. Y vamos al otro. Vamos a negocio. A capa de negocio de categoría y vamos a trabajar con los dos que tenemos problema. Con insertar, antes de crear el objeto, string, vamos a crear una variable, existe, tipo texto, que lo va a traer quién? Datos, punto, tenemos un método nuevo que se llama existe, y a ese le habremos pasado ¿qué cosa? El nombre, porque lo queremos averiguar que si existe el nombre que estamos usando. Vamos a separar que veamos que una cosa es. Si estamos pasando el parámetro del nombre y antes de crearlo, antes de crear el objeto o antes de cargarlo en nuestro motor, queremos preguntar si existe. Y si existe, vamos a preguntar con un if, existe. Punto equal. Tiene que ser 1, ¿no es cierto? Y como lo hemos convertido a cada texto, tiene que ser 1 ahí. Nos va a devolver un texto que diga la categoría ya existe. Y por el else, va a hacer todo lo que tenía previsto hacer. ¿Por qué? Porque si no existe la categoría, lo hace. Y para actualizar, profe, casi Casi similar. Hasta acá. De categoría. La categoría ya existe. Va a preguntar también a datos existe, porque el mismo. Si es 1, la categoría ya existe. La única diferencia con el otro es que te pasa un parámetro más nada más. Pero está exactamente igual todo y ya estaría. Ahí estaríamos verificando si existe o no.
Y lo estamos verificando en el motor. Guardamos. Y ahí estaría ya la parte de negocio de la categoría. Lo del frontend lo vemos en la otra clase, profe. Mañana, pero no, vamos a hacer un poquitito más de front. O sea, vamos a crear, antes que se me lo duerman, esto podemos cerrarlo, esto podemos cerrarlo, conexión también, cerramos todo. Acá, presentación, vamos a crear un formulario o una carcasa del formulario. Vamos a agregar nuevo elemento en presentación, window form. No va a ser formulario, sino va a ser un primario, un MDI que dice acá. Pero cambiemos el nombre. Este le vamos a poner MDI Faren, Mm, FRM, que va a ser un formulario principal. Formulario principal, agregar. ¿Qué hace? Crear esto. Vamos a empezar. Tenemos que pasarle dos, que queremos agregar. Sí, vamos a cambiar el título acá, le vamos a poner que sea sistema de compras, o de venta y compra y venta. Sí, esta es la carcasa. Windows State, ¿dónde anda? Vamos a poner ordenado alfabéticamente, si no me mato buscando. Windows State que sea maximizado. Y yo lo podría poner ubicación, yo siempre lo pongo en el centro. Centro de la pantalla. Y acá teníamos nosotros una clase que era programa principal, que me tendría que estar dando error acá porque no tengo ningún new form, porque lo borramos, ¿se acuerdan que creamos las capas? Borramos esta new form, del formulario 1. Entonces acá ya creamos, tenemos FRM principal, que lo va a llamar a ese. Guardamos todo, lo hacemos andar, esperemos que ande. Va a demorar un ratito porque no lo compilamos hasta el momento. Y ahí está. Así saldría nuestro sistema, la carcasa del sistema. Obviamente vamos a sacar todos estos iconos de acá y el menú no va a tener estas opciones. ¿Pero está funcionando? Sí. No se asuste, no es que salta el sistema, sino el antivirus que juega con mi aplicación. Ahí me lo devuelve. Bien. Obviamente, ¿qué vamos a hacer mañana acá? Vamos a personalizar estos iconos, estos van a desaparecer y va a cambiar nuestro menú, se va a ajustar más a lo que va a ser el sistema. Bueno,
Ahí lo dejamos. Mañana vamos a crear un formulario que sea, vamos a agregar este nuevo elemento, que va a ser un formulario de Windows, directamente, que va a ser el form de categoría. Y lo empezamos a programar categoría. No, programa a diseñar el formulario de categoría. Ya tenemos todos los métodos creados, así que simplemente es conectar cada cosa. Bueno, los dejo descansar. Nos vemos mañana. Bien, profe. Hasta mañana. Listo, profe. Hasta mañana. No, profe, que Ah, ni- profe.